Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a una clase más de auxiliar de farmacia. Hoy vamos a estar viendo las formas farmacéuticas y vías de administración principalmente, pero también vamos a estar trabajando con los conceptos de farmacia y algunos conceptos también importantes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser justamente estos contenidos de la clase que vamos a desarrollar? Primero vamos a estar desarrollando farmacia y sus conceptos fundamentales, ¿sí? Después vamos a estar viendo las formas farmacéuticas y sus conceptos. Y por último vamos a estar viendo las vías de administración y su clasificación, ¿sí? Para empezar, vamos a definir qué es farmacia. Yo les he puesto acá que farmacia es la ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedio de las enfermedades para conservar la salud, o bien el laboratorio y el despacho del farmacéutico, ¿sí? Como podrán ver, esta definición de farmacia no es una única definición y que haya sido así desde siempre, sino que este concepto de farmacia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, para poder entender mejor su concepto, vamos a determinar que esta definición de farmacia tiene tres aspectos principales. Primero, vamos a definirla como una ciencia que combina sustancias para la cura de enfermedades, es decir, para el tratamiento curativo y también paliativo de las enfermedades que conocemos, de las cuales conocemos su causa y ciertos aspectos para poder tratarlas. También vamos a decir que es una ciencia que combina las sustancias para la prevención de las enfermedades, es decir, que no solamente se va a encargar de aquellas enfermedades de las cuales conocemos su causa, ¿sí? Sino que también se va a encargar del aspecto de esas enfermedades, pero preventivo. Es decir, que va a ayudar a la prevención de estas enfermedades. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, a las vacunas que sirven y nos ayudan en nuestra vida diaria para prevenir ciertas enfermedades, ¿sí? Y por último, vamos a decir que es el despacho y lugar del farmacéutico y auxiliares de farmacia. Es decir, que también vamos a definir a la farmacia como el lugar físico en el cual trabajan los farmacéuticos y también el lugar físico en donde van a trabajar los auxiliares de farmacia el día de mañana, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en este concepto de farmacia, como yo les decía, entonces no puede ser algo estático que no cambie, sino que tiene que ser algo dinámico, es decir, que cambie a través del tiempo. Y también la farmacia constituye un lugar físico al cual nosotros en la actualidad acudimos a comprar y adquirir un montón de bienes que no tienen que ver solamente con los medicamentos, sino que también tienen que ver como por ejemplo la belleza, el cuidado personal, la higiene, ciertos descartables que podemos adquirir en la farmacia e incluso en la actualidad en la farmacia se pueden adquirir productos alimenticios y algunos otros más. Entonces, podemos concluir que la definición de la farmacia tiene distintos aspectos que la constituyen y que es un modelo que va cambiando conforme va pasando el tiempo. Bien, lo próximo que vamos a ver son los conceptos importantes y pilares de la farmacia. ¿Por qué vamos a decir que son pilares? Porque van a ser nuestro cimiento, van a ser nuestras patas de la mesa, digamos, ¿sí? Para que nosotros después empecemos a construir encima todos los conocimientos que tienen que ver con la farmacología. ¿Cuáles son estos conceptos importantes de farmacia? Los conceptos importantes de farmacia van a ser medicamento, principio activo, nombre genérico y especialidad medicinal que vamos a estar definiendo a continuación, ¿sí? Bien, vamos con el primer concepto que es el de medicamento. Medicamento es toda preparación o producto farmacéutico empleado
para la prevención o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se administra. Vamos a analizar todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es una preparación, es decir, que vamos a tener distintas sustancias que están adecuadas, ¿sí?, para ser empleadas en la medicina humana. ¿Mm? ¿Qué van a servir para qué? Para prevenir una enfermedad, es decir, que para evitar que pase esa enfermedad, o para tratar una enfermedad, es decir, para poder tratarla, curarla, tratar sus síntomas una vez que ya ha ocurrido. ¿Mm? ¿Y quién recibe el beneficio de este medicamento? La persona a quien se le administra, es decir, la persona que consume este medicamento. Vamos al próximo concepto. El próximo concepto es principio activo. Principio activo nosotros lo conocemos a este concepto como droga. En la vida cotidiana nosotros decimos droga de tal medicamento tiene tal efecto. ¿Sí? Se han ido a comprar alguna vez algún medicamento a la farmacia, seguramente les han hablado de esto, les han dicho que tienen cierta droga tal medicamento, o que se lo pueden cambiar por otro que tiene la misma droga, ¿sí? Pero en el desarrollo de nuestro curso, ya para hablar con más propiedad, le vamos a empezar a decir principio activo, pero no se olviden que es el sinónimo de droga. ¿Mm? Este principio activo es una sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural, biogenético, sintético o semisintético, que poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en la medicina humana. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que es una sustancia química que tiene distintos orígenes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo podemos encontrar en la naturaleza, podemos encontrarlo en el laboratorio, es decir, sintético creado por el hombre, o semisintético, es decir, que sea una mezcla de ambos que tiene un efecto farmacológico. Es decir, que el principio activo es aquel componente de un cierto medicamento que es el que realmente produce el efecto farmacológico, es decir, un cambio en nuestro organismo. Por ejemplo, nosotros tenemos temperatura, 39 grados de fiebre, nos recetan un paracetamol. ¿Mm? Después de un tiempo determinado que nosotros consumamos ese paracetamol, el efecto que va a provocar en nuestro cuerpo es bajar la temperatura a una temperatura normal. Ha habido un cambio en nuestro organismo, pasar de tener temperatura elevada a tener temperatura normal, ¿sí? Y esto se emplea en la medicina humana. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos decir del principio activo? Que es aquella parte del medicamento que es la que realmente genera cierto efecto. Sigamos. El próximo concepto que vamos a trabajar es el de nombre genérico. ¿Qué es el nombre genérico? Como yo les he resaltado acá, es la denominación de un principio activo. ¿Qué quiere decir? Que es el nombre del principio activo. Este nombre del principio activo se le pone cierto nombre para que nosotros y las personas que estamos trabajando en lo que tiene que ver con medicamentos, el personal de salud, los enfermeros, hablemos todos el mismo idioma. Si yo les digo, por ejemplo, ibuprofeno, si yo les hablo a ustedes y les digo ibuprofeno, nosotros sabemos que es un analgésico, por ejemplo. ¿Mm? El médico que trabaja en el hospital regional también va a saber que es un analgésico. La enfermera también va a saber que es un analgésico, es decir, que estamos nombrando con el mismo nombre, ¿sí? Valga la redundancia, a el mismo medicamento, y esto es para que no existan diferencias que puedan entorpecer la labor del médico en cuanto al nombramiento de las drogas, ¿sí? Básicamente es eso. Nombre genérico, entonces, es el nombre que se le da al principio activo, y los cuales nosotros vamos a aprender un montón en el desarrollo del curso, ¿sí? Sigamos. Por último, vamos a tener el concepto de especialidad medicinal, que la especialidad medicinal es todo medicamento
ya hablamos de que era un medicamento de composición cualitativa y cuantitativamente definida, declarada, verificable, de forma farmacéutica estable y de acción terapéutica comprobable, debidamente autorizada por la autoridad sanitaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo medicamento que tiene un efecto farmacológico, antes de salir al mercado y convertirse en una especialidad medicinal tangible, que la cajita que podemos tocar, ver en la farmacia, tiene que pasar por un cierto proceso. Cuando pasa por todo ese proceso, desde que sale del laboratorio, es probado, la fórmula es estable, el blister que tiene no es tóxico para las personas, se puede transportar de cierta manera, ¿sí? Una vez que hayan ocurrido todos esos pasos, ya se puede considerar una especialidad medicinal que puede estar en el mercado una vez que es autorizada por cierta entidad. En nuestro país, la entidad, la autoridad sanitaria que se encarga de autorizar todo esto es la ANMAT, la ANMAT, ¿sí? Que se encarga de todo lo que es la tecnología y la expendio de medicamentos y también de los alimentos, ¿sí? Esos son entonces nuestros 4 conceptos claves, pilares, arriba de los cuales vamos a construir y vamos a estar utilizando todo el tiempo, que son principio activo, especialidad medicinal, medicamento y nombre genérico, ¿sí? Para recordar. Bien, vamos a ir entonces ahora a nuestro próximo concepto, que es el de forma farmacéutica. Ya estuvimos hablando de principio activo, ya estuvimos hablando de nombre genérico, ya estuvimos hablando de especialidad medicinal, entonces ahora vamos a empezar a utilizar y a mezclar todos estos conceptos, ¿sí? Forma farmacéutica, entonces, ¿qué es la forma farmacéutica? Es la forma de preparar un medicamento con el fin de su administración, es decir, la forma que va a tener cierto medicamento, ¿para qué? Para que pueda ingresar a nuestro organismo. Nosotros conocemos a este concepto en nuestra vida cotidiana como la presentación del medicamento. ¿En qué viene ese medicamento? ¿Qué presentación tiene? Y puede llevárselo en pastillas, puede llevárselo en gotas o puede llevarse para inyectar, ¿sí? Esa es la forma farmacéutica, es la presentación. Nosotros lo nombramos así normalmente, pero a partir de ahora le vamos a empezar a decir forma farmacéutica, ¿sí? Bien. Vamos con el próximo concepto. Esta forma farmacéutica tiene, como ya les nombré anteriormente, un porqué, ¿sí? Tiene una razón de ser, que es la vía de administración. La vía de administración, entonces, es el camino que se elige para hacer llegar, un fármaco hasta su punto final de destino, es decir, la zona en la cual ese fármaco va a hacer su efecto. Ese principio activo, que estuvimos diciendo que tiene una especialidad medicinal, va a hacer su efecto específicamente, ¿sí? Entonces, las vías de administración tienen una determinada clasificación que nos ayudan a entenderlas un poco mejor y también, obviamente, a saber en qué parte del cuerpo actúan, ¿sí? Bien, estas vías de administración se clasifican de acuerdo a la forma en la cual ingresan a nuestro organismo. Puede ser vía oral, súper conocida, vía parenteral, muy conocida, ya la vamos a ver, no con ese nombre, pero seguramente alguna vez nos han aplicado esta vía rectal, vía tópica, muy conocida, con otro nombre, pero muy conocida, vía percutánea y vía inhalada. Estos son los caminos que tienen los medicamentos entonces para poder ingresar a nuestros organismos. Vendrían a ser las puertas para ingresar, ¿sí?, a nuestro organismo. Yo les he puesto a continuación una imagen en donde tienen representado más o menos cómo ingresan a nuestro organismo, ¿sí? Vamos a tener que por nariz y boca vamos a tener la vía oral, por supuesto, la inhalada, que es la de todos los productos que vienen para tratar enfermedades como por ejemplo el asma,
la sublingual, que va abajo de la lengua, la vía rectal, que es a través del recto, ya lo vamos a ver, la vía parenteral, intravenosa o intramuscular, es lo que tienen ustedes ahí en la imagen, ya les va dando una idea cómo es, ¿sí? Y la vía tópica, que es en la piel. Sigamos entonces, vamos a ir explicando cada una de las vías. Primero vamos a tener la vía de administración oral, ¿sí? Que esta vía de administración oral se divide en dos partes. Vamos a tener la vía líquida, en donde tenemos gotas, jarabes, elixires y suspensiones. Si vamos a hablar de las gotas vienen en una presentación que ya tiene goterito para que sea más fácil contarlas y tener en cuenta su administración, ¿sí? Acá el principio activo está concentrado. Los jarabes vamos a tener que la consistencia es un poco más viscosa, ¿sí? Suelen tener un color y también un olor, un gusto vistoso para que sea más fácil de consumir, por ejemplo el jarabe de frutilla, el jarabe de banana, ¿sí? Tienen alta concentración de azúcares, de carbohidratos. Los elixires tienen la particularidad de tener alcohol en su composición, ¿sí? Y por eso cuando los abrimos sentimos ese olor picoso del alcohol en nuestra nariz. Y por último vamos a tener las suspensiones que las recontra conocemos, capaz que no con ese nombre, pero es cuando viene el polvito para preparar y le tenemos que agregar agua, batirlo y eso nos queda directamente para tomar. Estas suspensiones son muy comunes en los antifebriles y también antibióticos para niños, ¿sí? Que tienen cierto sabor también de banana, de frutilla, ¿sí? Para que sean un poco más ricos y fáciles de tomar para ellos. Esas serían entonces las vías de administración oral líquida. Vamos a la próxima, que acá ya tenemos la vía de administración sólida, ¿sí? Orales también. Vamos a tener acá comprimidos, cápsulas, granulados, sellos, píldoras y tabletas. Vamos a ir explicando entonces brevemente, una por una, cada una de las vías orales sólidas. Primero vamos a tener los comprimidos, que son muy conocidos por nosotros. A un montón de estos nosotros los englobamos y les decimos a todos como pastillas, ¿sí? Pastillas. Pero vamos a ver ahora y estudiar un poquito ciertas particularidades de cada uno. Bien, los comprimidos. Los comprimidos son un tipo de administración oral sólida que se crea justamente un comprimido, una pastillita, por una técnica especial que se llama compresión. Es decir, que el principio activo y los aditivos, es decir, aquellas sustancias para darle forma, para darle sabor, para darle color, se comprimen, se presionan hasta formar el comprimido. Las cápsulas son un tipo especial también de administración oral que tiene una cobertura, un receptáculo, se le dice, es como un pequeño envase, y adentro se encuentra una dosis, es decir, una unidad posológica del medicamento, como por ejemplo 500 miligramos de paracetamol, ¿sí? Lo que tiene la cápsula es que si nosotros lo vemos a trasluz, podemos ver la pastillita. Por ejemplo, el Actron, el Sertal Perla, son ejemplos de cápsulas, ¿sí? Después vamos a tener los granulados, que en los granulados la pastillita se le ven cada uno de los granitos. Son muy comunes estos granulados en aquellas especialidades medicinales que se recetan, por ejemplo, para el malestar estomacal después de salir o después de comer y comer pesado y todas esas cuestiones. O también se utilizan en las vitaminas. En algunas vitaminas se ponen en un vasito de agua, hacen burbujita, por eso se dice que son efervescentes, y después lo tomamos normalmente. Vamos a tener después los sellos, mucho no vamos a interiorizarnos en los sellos, lo que podemos decir es que se utilizan como materia prima para crear otros medicamentos. Viene una masita de almidón por lo general y ahí viene disuelto el
principio activo. Lo que se hace es disolverlo con agua por lo general, se separa en el laboratorio el principio activo y ese principio activo se utiliza para hacer, como les digo, otros medicamentos. Por eso no vamos a centrarnos mucho en ellos. Después vamos a tener las píldoras, que las píldoras nosotros las conocemos y también le decimos pastillas, pero la particularidad que tienen las píldoras es que tienen un recubrimiento, ¿sí? Son esféricas por lo general, y están interpuestos en una masa plástica, es decir, tienen una pequeña película que lo hace más fácil de deglutir, es decir, de tragar. Y por último vamos a tener las tabletas, que las tabletas se consideran pastillas que son para desleír en la boca, es decir, que se deshagan con nuestra saliva. Esto tiene el principio activo, tiene otras componentes como la sacarosa, azúcares, y un aglutinante. El aglutinante mantiene todo unido. ¿Pero qué tiene este aglutinante? Este aglutinante es sensible a la saliva. Entonces, cuando nos lo ponemos en la boca, se deshace. ¿Sí? Estas serían entonces todas las vías de administración oral que son sólidas. Vamos a ver a continuación un tipo especial de administración oral que es sublingual, ¿sí? Y como la palabra lo dice, y como yo les puse acá en la imagen, sublingual hace referencia a que se colocan, ¿dónde? Debajo de la lengua, ¿sí? Debajo de la lengua, porque se absorbe mucho más rápido y puede llegar a la zona de actuación con mucha más velocidad, ¿sí? Hay algunos analgésicos para el dolor fuerte, para el dolor de muela, por ejemplo, como el ketorolac, que tienen su presentación sublingual, y otros que también tienen que hacer su acción rápida como ansiolíticos, que también se colocan de forma sublingual. ¿Mm? Bien, estas serían entonces las vías de administración oral, por boca. Vamos a pasar a continuación a la vía de administración parenteral. La vía de administración parenteral, como les he puesto acá en la imagen, lo conocen seguramente porque se han aplicado algún tipo de estas vías, ¿sí? Esta vía de administración parenteral tiene la particularidad de que ingresa a nuestro organismo y a nuestro torrente sanguíneo, ingresando los fármacos a través de una aguja hueca, que es lo que ustedes tienen justamente en la imagen. Es la famosa inyección que nos colocan en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Esta vía de administración parenteral puede ser aplicada en distintas partes, un músculo, una vena, una arteria, ¿sí? O subdérmica inmediatamente debajo de la piel. ¿Cómo vamos a saber la aguja a dónde estoy pinchando y si estoy llegando a una vena o una arteria? Eso depende de la inclinación que nosotros le vayamos dando a la inyección y también el tipo de aguja que utilicemos, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta porque esto es importante. Dentro de esta vía de administración parenteral, como ustedes pueden ver ahora en la presentación, van a tener preparaciones que son inyectables, es decir, aquellas que ya vienen listas para colocar en su ampollita, preparaciones para diluir, es decir, que hay que rebajarlas, diluirlas previamente a su administración. Después van a tener las preparaciones inyectables para perfusión, que son aquellas que van en el suero, eso significa perfusión. En la 3 tienen las preparaciones extemporáneas, que son aquellas que deben agitarse previamente antes de colocarlas. Y por último vamos a tener los implantes o pellets que se colocan debajo de la piel y que tienen una acción prolongada. Un ejemplo que podemos poner en implantes o pellets es aquellos que se colocan en el anticonceptivo, es un implante o pellet que se coloca acá en el brazo, ¿sí? Y que tiene una duración entre 3 a 5 años y que lo que hace es hacer una acción anticonceptiva entonces, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tener a continuación? Vamos a tener otra vía de administración que es la vía rectal, ¿sí? La vía de administración rectal tiene distintas utilizaciones. Vamos a verlas ahora. Puede ser que se coloquen en el recto para tratar enfermedades anorrectales, como por ejemplo la hemorroides, y que tenga una acción local solamente, anestésica y que sirva para tratar el dolor de estas enfermedades. Puede ser que esta
vía de administración rectal se utilice como evacuante, es decir, se coloque un líquido y que nos ayude a eliminar después la materia fecal. Y también podemos tener una acción de un enema, que es la que les dije anteriormente, o si no, podemos tener la vehiculización, se llama de esta manera, es decir, la introducción de fármacos por esta vía, pero que van a actuar a otra parte del cuerpo, como por ejemplo los anticonvulsivos en niños, que se colocan vía rectal, pero que en realidad no tienen una acción local, sino que se absorben en esta parte y hacen su efecto neurológico en otra parte del cuerpo. ¿Sí? Esto se hace solamente en casos de emergencia. Por ejemplo, una convulsión de un niño, como les acabo de decir, que se presume que no se le debería colocar nada vía oral porque puede interrumpir el funcionamiento de las vías respiratorias, por ejemplo. ¿Sí? Bien, dentro de estas vías de administración rectal van a encontrar tres: los supositorios, los enemas y las pomadas rectales. Los supositorios son sólidos, se colocan en esta parte para hacer una acción determinada y se derriten con la temperatura corporal. Entonces, una vez que se colocan, se deshacen y hacen su efecto. Después vamos a tener los enemas, que los enemas son líquidos y se utilizan por lo general, ¿para qué? Para eliminación de la materia fecal. Y por último vamos a tener las pomadas rectales, que las pomadas rectales lo que hacen es justamente el tratamiento de las enfermedades anerrectales, como les dije, la hemorroides. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a tener a continuación? Vamos a tener una vía de administración que se aplica especialmente en la piel, es la vía de administración tópica, en la piel y mucosas. Vamos a tener la piel, también vamos a tener acá los ojos, ¿sí? Y vamos a tener los oídos, las gotitas que se usan para los ojos y oídos. Todas estas, esta vía de administración tópica puede tener o bien un efecto que tenga que ver con la belleza para mejorar nuestro rostro, el brillo de nuestro rostro, mejorar las arrugas, las cicatrices, ¿sí? O bien puede tener alguna componente que sea medicamentoso. Esto quiere decir para tratar ciertas inflamaciones, ciertos dolores en la piel, algunas condiciones como el acné, la rosácea y otras cuestiones, ¿sí? Vamos a encontrar varios acá, yo les puse algunos ejemplos: baños, lociones, polvos, pomadas, emulsiones, los colirios que van en el ojo, que pueden ser símil lágrima, o también las gotitas de los oídos nasales, y los apósitos, que son las puritas, ¿sí? Vamos a tener también a continuación la vía percutánea o transdérmica. En esta vía vamos a encontrar los parches transdérmicos y la iontoforesis, ¿sí? Esta vía percutánea es especial porque, si bien se aplica en la piel, la diferencia que tiene con la vía tópica es que se aplica en la piel, pero lo que se intenta es hacer pasar el principio activo para que vaya a actuar a otra parte del organismo, ¿sí? Los parches son conocidos y son utilizados, por ejemplo, para tratar adicciones con el tabaco, en donde se aplica el parchecito, se pone acá, de nicotina, ¿sí? Y otra acción importante que tienen los parches, y podemos poner como ejemplo, son los parches anticonceptivos, ¿sí? Un parche anticonceptivo tiene hormonas, es decir, eso no va a hacer nada en la piel. Lo que va a hacer es intentar atravesarla para poder crear el efecto anticonceptivo y evitar de esta forma el embarazo. Y la iontoforesis es una forma que hay de ingresar ciertos analgésicos, se utiliza mucho en la fisioterapia, a través de corrientes eléctricas, se ponen unos pequeños electrodos en la piel y se ingresan de esta forma los medicamentos. ¿Cuál otra vía vamos a ver? Que es la última, ¿sí? La última es vía de administración inhalada, sumamente conocida, en la imagen lo pueden ver. Vamos a tener acá los famosos PAF, ¿sí? Que son utilizados en enfermedades como asma y EPOC.
Esta vía de administración inhalada es sumamente utilizada para enfermedades respiratorias y también para otras cuestiones como por ejemplo los anestésicos que entran a través de esta vía, ¿sí? Vamos a encontrar tres tipos: aerosoles, inhaladores y nebulizadores. Dentro de los aerosoles vamos a tener que son de como un rocío, pequeñas microgotas que ingresan a través de un dispositivo que es un spray que hace y ingresa a nuestra boca o ingresa, puede ser por nariz también. Después vamos a tener los inhaladores que son de polvo seco y son los que tienen en la imagen, ¿sí? Que tienen que ingresar al cuerpo de forma sincrónica a través de la inhalación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros colocamos el aparato, presionamos y al mismo momento que presionamos, inhalamos para que ingrese más profundamente a nuestras vías respiratorias. Y por último vamos a tener los nebulizadores, que los nebulizadores tienen como principio principal hacer una corriente de aire encima de agua, ¿sí? Que se le coloca un fármaco, una solución fisiológica por lo general, y se utilizan para desinflamar ciertas partes de nuestro sistema respiratorio, como pueden ser los bronquios, ¿sí? Por ejemplo. Esto sería todo entonces para la clase de hoy. Vimos el concepto de farmacia, no se olviden, los 4 conceptos pilares de la farmacia que quiero que estudien, y después forma farmacéutica y todas las vías de administración, ¿sí? Les mando un beso grande y espero que tengan un hermoso día, y les muestro a quién estaba haciendo ruido todo el video y les manda besos también. ¿Mm? Que tengan un hermoso día, nos vemos la clase que viene.